Nuestro siguiente conferencista es el doctor Martín Alfonso Mendoza Briceño, egresado en 1975 de la Escuela Nacional de Agricultura. Cursó su posgrado de maestría en la Universidad de Washington y su doctorado posteriormente en el área de manejo de recursos forestales en la Universidad de Idaho en 1985. El doctor Martín Mendoza es un excelente académico, profesor de toda la vida del Colegio de Posgraduados en Montecillos. En su obra, Conceptos Básicos de Manejo Forestal, publicada por Limusa en 93, presenta varias ideas clásicas, principales, pioneras, sobre el manejo forestal en el país. Vamos a escuchar su concepto del bosque y del árbol en México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por todos los éxitos de la Semana del Árbol y que haya muchas de estas semanas cada año, ¿no? Pues es un gusto estar con ustedes en una plática que de alguna forma es un reto en el sentido de concentrar de una manera breve pero entendible una serie de ideas que entre los especialistas, entre el gremio, el muy selecto, muy reclusivo gremio de los dasónomos, que así es como se llaman los profesionales del bosque, pues hemos discutido todo el tiempo. Entonces, lo que me pidió Teobaldo fue hablar acerca de lo que la sociedad necesita saber del bosque, del árbol y de la actividad forestal. ¿Cuáles serían los puntos más sobresalientes? Y aunque parece una asignación muy pues de gran envergadura, yo quise, ya examinando el material, voltearla al revés y decir, bueno, a lo mejor voy a ponerle un reto a mis colegas. ¿Quién puede decir en el menor número de palabras las cosas que son fundamentales de lo que hacemos? Sencillito, así, nivel párvulos. Y se los digo no en un plano ofensivo, al contrario. Yo creo que mucho de la realidad, muchas de las dudas que han surgido en estas pláticas hace un momento con las preguntas, pues son asuntos que son muy sencillos de responder, pero andamos buscando las respuestas muy arriba de las nubes. Entonces vamos a ver si podemos bajar esto a un nivel de un niño de 5 años y hacernos entender cuáles son las circunstancias y cuáles son los asuntos relevantes. Más o menos es el sentido de la plática. Bueno, pues empezamos. Primero, hablemos de madera. ¿De qué está hecha la madera? La madera, aunque es un tejido vivo, un tejido que viene de un organismo vivo, lo que conocemos como madera, el piso de lo que tenemos en el auditorio, las puertas, en realidad son tubos. Hagan de cuenta, es un manojo de popotes de plástico de un tamaño microscópico que están pegados con un pegamento. La mayoría del material está hecho de celulosa, que es un material relativamente simple, no es más que carbono, oxígeno y hidrógeno, pero entre medio de ellos está pegado con un pegamento muy difícil, de gran durabilidad, muy pegajoso, prácticamente tóxico, no hay bichos que se lo coman, excepto unos cuantos microorganismos muy selectos. Cuando alguien habla de la biodiversidad, de lo importante que es la biodiversidad, me extraña que no se mencionen cuán poquitos son los microorganismos capaces de digerir lignina. Y lignina es el pegamento que pega los tubos de celulosa. Y de hecho, de eso está hecho toda la madera. El hecho de ser árbol es tener leña. Y la leña consiste en la lignina. O sea, puede ser un arbusto, puede ser un árbol, pero si no tiene leña, pues entonces no es.
Entonces, es como que la definición botánica de qué cosa es un árbol. Otra cosa curiosa, los tubos son microscópicos y están conectados unos con otros. Es como el drenaje de un edificio. Siguiente. Imagínense un edificio en forma de árbol y los tubos están conectados. Entonces, si hay agua en el suelo o si hay agua en la humedad del aire, eso entra a los tubitos y por capilaridad se mueve de arriba y abajo. Hay cierto movimiento activo, ¿no? Pero la mayoría es una máquina hidráulica que mueve el viento. Entonces, aquí ya tenemos varias ideas centrales de lo que es un árbol y lo que debería de ser un bosque. Primero, es un material que está muerto. Las células que lo tenían se murieron y lo que quedan son los cadáveres. El árbol no está vivo. Prácticamente la totalidad de la masa del árbol son esqueletos de células muertas en forma de tubo. De un material muy sencillo, pegado con un pegamento sumamente difícil de digerir. Y que dura y dura y dura y dura y dura y dura y dura. Y a lo mejor para nosotros nos sirve de piso, de casa, o nos sirve de combustible, o nos sirve de muchas cosas. Porque nadie más se lo va a comer. Entonces, la materia de que está hecho un árbol es prácticamente indestructible. Tarda años y años y años en degradarse. Ahora estamos con la moda de que, ¿cuánto tarda tal cosa que tiro a la basura y se degrada? Y dicen, bueno, una colilla de cigarros tarda 10,000 años. La pregunta es, ¿cuál es la prisa, no? O sea, una colilla de cigarros pues es celulosa, y ahí va a estar 10,000 años y generalmente haciendo más bien que mal. Entonces a mí no me corre ninguna prisa que se degrade una colilla de cigarro. Tampoco me apura que un árbol tarde otros cientos de años en descomponerse, a menos que haya procesos que lo aceleran, de humedad, de calor, de hacerlo pedacitos, etcétera, etcétera, o ayudarlo con un poquito de microorganismos de esos muy voraces, de esos que deberíamos de cuidar en nuestra biodiversidad. Pero como no se lo come nada, pues realmente no hay amenazas al árbol. El árbol sigue siendo esta máquina hidráulica que el viento mueve. Si no hay viento, no hay producción. O sea, la Amazonía y esas zonas de los doldrums, ¿verdad? De los vientos lentos, estancados, esas no son productivas. Brasil no puede ser productivo forestalmente, porque el trópico no es un lugar productivo. Necesitamos un lugar frío con viento. Si no hay viento, no hay fotosíntesis, no hay respiración, no hay crecimiento, no hay madera. Entonces, es importante que el árbol alcance alturas elevadas. Ser árbol es aspirar a la luz, es vencer a la gravedad para publicar su maquinaria fotosintética de las hojas, donde le dé luz plena del sol. Todos los árboles, todos, sin excepción, todas las especies, desde Arabia Saudita hasta Alaska o hasta Tierra del Fuego, todos los árboles aspiran a la luz. No hay árboles de sombra. Habrá arbustos de sombra, habrá plantas de sombra, que aguantan no solamente menos luz, aguantan colores de luz diferente. La luz del sol directa es un color más, vamos a decir, cálido, más hacia lo rojo, naranja, amarillo. La mayor cantidad de luz del sol es verde. La luz que tenemos aquí en el interior es más bien azulada, un poquito verdosa. Entonces no es la misma luz. Los árboles no se dan en la luz, perdón, no se dan en la sombra, no hay árboles de sombra. Hay algunas plantitas de sombra que aguantan los azules y aguantan poquita luz, pero los árboles no. Los árboles pueden estar a la sombra un rato y si el rato se prolonga, el árbol o muere o que si se le puede, le decimos los forestales, liberar, o sea, por fin le damos luz, ya no sirve de nada, ese árbol ya no va a reaccionar. O reacciona de una manera muy torpe, es un árbol torcido, feo y susceptible a toda clase de daños. Entonces, un árbol debe aspirar a la luz, crece para arriba, por favor entiendan, para arriba. Arriba es allá, es aquel lado. No hay árboles que crezcan a lo ancho o en otro sentido. Eso es importante porque a veces los tratamientos silvícolas pues lo que hacen es gobernar esas relaciones geométricas. La otra cuestión, las capas de follaje del árbol ocurren cada año, saca nueva hoja cada año,
y las hojas del año anterior generalmente persisten. Hay árboles que cada año renuevan totalmente su follaje. La mayoría los aguanta 1 o 2, los pinos aguantan 3 años, los abetos los aguantan 7 años. Entonces, imagínense una sombrilla de varias capas recibiendo la luz del sol. Mientras las hojas tengan luz, las hojas funcionan para alimentar al árbol usando el agua que subió desde el suelo. Y los alimentos bajan por los mismos tubos hasta alimentar las raíces. Entonces, es una máquina hidráulica. De hecho, también funciona como maquinaria de defensa. Ya David comentó un poco de las cosas de la defensa de los árboles. Cuando es normal, la mayoría de estas cosas, los árboles producen insecticidas, fungicidas, repelentes, y son gaseosos o son muy volátiles. Cuando el bicho muerde, el bicho puede ser un microorganismo, un insecto o una vaca. Cuando muerde, rompe los tubos y se sale el gas. Y el gas mata a los bichos, los expulsa, siempre y cuando haya presión y siempre y cuando haya esa sustancia química costosa de elaborar que el árbol usa como insecticida o como repelente. También juega con las ferormonas, o sea, con el comportamiento de los atacantes para desestabilizar su comportamiento. Entonces, un árbol fuerte se defiende solo. Todo esto los estoy llevando poco a poco a una idea. Los árboles se defienden solos. Siguiente. Bueno, esto de que buscan la luz, bueno, estos son ejemplitos de las prácticas forestales. Si no han visto un bosque industrial, en México no hay bosques naturales, jamás los hubo. Antes que hubiera bosques, había personas. Por ejemplo, en la península de Maya, ¿no? O sea, la península Maya no tiene una sola hectárea de bosque natural. Primero llegaron las personas, después llegó la selva. La capacidad del hombre primitivo de modificar el paisaje y el clima no es reciente. Tenemos 6,000 años de estar modificando el clima continental en América. Y la vegetación del subcontinente norteamericano, me refiero a Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, incluyendo la hermana República de Yucatán, todo es clima transformado, paisaje transformado, son jardines, no hay nada natural. Lo que están viendo aquí no es un bosque natural, están viendo un bosque industrial. Son bosques cultivados, de los que mencionaba el doctor Caballero, que están aprovechados. Tenemos un árbol a la sombra. Un árbol a la sombra crece torcido, deforme, atacado por toda clase de bichos que se comen sus yemas, su follaje. Un árbol a la luz crece vigoroso, con un follaje de color intenso, con hojas abundantes, con una copa que tiene una geometría prácticamente como hecha, como si lo hubiéramos comprado de plástico en una tienda. Los árboles necesitan luz. Si yo no quito los árboles grandes, no va a haber lugar para que los pequeños nazcan. Y si quito un lugar pequeño, no hay suficiente luz. Necesito abrir espacios amplios para la mayoría de especies, y me refiero a especies de Chihuahua a Yucatán, a Chetumal, para ser preciso. Esto sería el área más pequeña de lo que se debe de cortar. No les doy de cifras, esto ahí los técnicos pueden definir. No podemos hacer cortas pequeñas, tienen que ser cortas grandes. Aún en la selva se tienen que hacer cortas grandes para que haya suficiente espacio de ocupación de los árboles nuevos, porque los árboles nuevos necesitan luz. A ver, siguiente. Bueno, me adelantaría, aquí vamos a retomar un detallito sobre la arquitectura del árbol. Quiero que imaginen al árbol como una copa de vino. En la copa tenemos un plato, un tallo y este recipiente. En el árbol, aunque aquí está un poquito al revés, esta es la copa del árbol, que es una superficie amplia sostenida por un tallo, y sobre todo quiero que noten que las raíces, aquí ya no se las voy a dibujar, pero las raíces están a un nivel prácticamente horizontal. No hay árboles que penetren tanto en el suelo como la copa penetra en la atmósfera. Las raíces son un plato que se abastece poco más o menos a donde es la sombra del árbol. El récord mundial de penetración de árboles que se ha registrado hasta ahorita, y no es Guinness, sino es investigadores del Servicio Forestal de Estados Unidos, son árboles de la Amazonía que logran penetrar 8 metros.
8 metros. Cualquier árbol de 30 metros de alto tiene 10 metros de copa. Entonces, quiero que entiendan que el alimento nutricional en minerales viene del suelo. Todo lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, molibdeno, vanadio, todas las cosas que un árbol necesita para comer vienen del suelo y estas están disueltas en el agua que chupa el árbol del suelo. Solamente en la parte superficial, y me estoy refiriendo 10 a 20 centímetros, para ser más holgaditos, de 5 a 30 centímetros de profundidad, es el área donde el árbol se alimenta. Si ustedes quitan esta zona, así tengan el mejor suelo del mundo, el árbol no lo va a usar. Entonces, no es normal, cuando vayan a la ciudad, a los parques, no es normal ver las raíces del árbol, porque el área de donde se alimenta el árbol es muy pequeña. Si le quitamos el suelo superficial, el árbol se muere, no tiene de dónde comer. Siguiente. ¿Cómo crece el árbol por dentro? Este es un dibujito de un trozo del tronco de un árbol. La única parte viva es esta capita media verdecita que llamamos cambium, que tiene entre 1 y 3 capas de células meristemáticas que son capaces de reproducirse. Fuera de eso no están diferenciadas, hagan de cuenta células madre. Y echa cada año una capa para adentro que le llamamos madera y una capa para afuera que le echamos el nombre de corteza. Cada año una de madera, una de corteza. En todas partes, hasta en la Amazonía sucede eso. Entonces, ¿qué sucede? Que el árbol crece hacia afuera, lo vivo está afuera. Y las capas son más y más y más grandes cada vez. Entonces, obvio que la corteza no aguanta y se rompe. Entonces, toda la corteza se va a agrietar. Muchos de los árboles se diferencian si las placas que se van agrietando son grandes o chicas, profundas o no, si parece papelito que se va desmoronando, pero la corteza siempre se va a caer. De ahí en fuera, la corteza tiene la misma secuencia de células que tiene la madera y está delgadita pues porque se ha ido rompiendo con los años. Quiero que noten que los árboles son individuos, desde el punto de vista de la historia natural, viejos, son modelitos viejos. Allá hay las magnolias y ese tipo de cosas, son esos árboles que hablaba Miguel Caballero ahí sobre 200 millones de años, ¿no? Hay modelitos nuevos en la naturaleza, los modelitos están al revés. Los más recientes pues, son entre los pastos y las palmeras, los magueyes, todo lo que sea rosetácea, y ahí lo que van a ver es una cosa que busca la luz, pero donde lo vivo está en el centro. Aquí hay un puñado de células vivas rodeado de una montaña de materia muerta. Entonces, las palmeras, los pastos, los bambús son hechos para que se los coma el fuego, se los coman las vacas y los herbívoros y los chapulines, y si no se muere, si no se lo quitan, se muere. Entonces, son hechos para ser consumidos. Un árbol no, un árbol nació para vivir. Un árbol vive muchos, muchos, muchos años. Hay récords ahí desde poquito, mucho grande. Ustedes escojan la lista que prefieran, ¿no? Arbolitos que crecen y a los 3, 4 años ya se murieron, pero hay secuoyas de 3,000 años, hay Pinus aristata de 5,000 a 6,000 años. Los árboles viven mucho tiempo porque lo que ellos son es una montaña de materia muerta. Entonces, es muy raro que una cosa muerta se muera. Los árboles persisten en un lugar, y aquí, pese a que mis colegas me van a desafiar por decir algo contrario a la ciencia, los árboles no caminan. Quiero que entiendan esto, no caminan. Los árboles no caminan. Con los años llegan a ser muy grandes, más grandes que como empezaron. Empezaron semillita de eucalipto, ¿verdad? Que es como 100 por gramo, hasta ser un eucaliptus grandis, ¿no? De 50 metros cúbicos, no sé, 70 toneladas de biomasa. Son muy grandes y no caminan. Entonces, si no caminan, con el tiempo se estorban. Uno pelea con el otro. Los árboles son gregarios. Los árboles solitos crecen menos, más chaparros, más ramudos.
Los árboles gregarios crecen más altos, pero se estorban. Entonces, un árbol evita que el otro se expanda y ocupe espacio que está ocupando el que ya ocupó ese lugar primero. Siguiente. Bueno, aquí estaba un poco el ejemplo de la corteza más en detalle, no importa. Hay toda una ciencia de estudiar los post-mortem de los árboles y reconstruir su vida desde el principio, porque toda la materia se acumula. Entonces, la historia del árbol la tiene su tejido muerto acumulado que llamamos madera. Siguiente. ¿Cuánto tarda? Si yo corto un árbol, el tocón que queda, ¿cuánto tarda? Esa es una gran duda que tenemos los forestales por las razones prácticas. Pues así muy rápido, en un trópico húmedo, se echa unos tal vez 3, 5 años. En un bosque normalito húmedo, 10 años, pero en realidad si se van a Chihuahua pueden encontrar tocones de hace 70 años. Yo tuve la fortuna de localizar el martillo, el sello de autorizado de los derribos de Rodolfo Rodríguez, que es uno de nuestros próceres fundadores de ideas innovadoras, allá de los tiempos de las unidades forestales. En 1950 tenía el sello, y en 1951 el predio del Retiro del Gumiache, perfectamente visible. Entonces no se descompone, dura y dura y dura y dura y dura. Entonces los bosques no son, ni los árboles son delicados. Y si no son delicados, los humanos no somos un chivo en la cristalería. No hay nada que temer, no hay riesgos. Los árboles se defienden solos. No hay amenazas, la materia ya está muerta. Siguiente. ¿Qué pasa con la materia muerta si no hay intervención humana? Si nos vamos a los estudios ecológicos más profundos, pues la materia muerta se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, y no se degrada, y no se degrada, y no se degrada. Entonces les voy a dar una definición de bosque. Es una poesía de Gorostiza, que se llama La muerte sin fin. El bosque es un lugar muerto que no termina de morir. Es un lugar que empezó a morir el día que nació. Todo está muerto, entonces no hay amenazas. ¿De qué lo pueden amenazar a un muerto? Entonces, lo que tenemos en un bosque y lo que debemos cuidar, esas cosas valiosas que la naturaleza nos da, es que en el suelo se acumula toda la hojarasca, todas las ramitas, todos los frutos, las semillas que no germinaron, y eventualmente también se caen los árboles grandes, también se caen. Y ahí se están, y ahí se están, y encima de ellos caen otros cadáveres, y encima de esos otros, y encima de ellos van a nacer sus nietos. Entonces, un árbol es alguien que creció sobre los huesos de sus ancestros, no sus ancestros, de su linaje directo, porque los árboles vecinos son parientes. Y ahí van a nacer, y ahí va a crecer el nieto y el bisnieto, y por generación tras generación. No crecen en el suelo mineral. Algunos árboles son rudos y sí aguantan suelo mineral, pero la mayoría de los árboles requieren suelo orgánico de esa lenta degradación de la lignina y la celulosa que va creando un pastelito de estilo Napoleón, tiramisú, ¿verdad? Capita y capita, cronológicamente correcta, cosa que no sucede en la agricultura, cosa que no sucede en los jardines de nuestras casas. Los bosques tienen capas que van en orden de la caída de los materiales, entre lo más reciente a lo más antiguo, hasta llegar a suelo mineral, roca mineral o el material parental que haya sido, en el caso de que haya sido arrastrado. Eso es lo que es un bosque. Un bosque viejo es una acumulación de 2000 años de materia muerta. Un bosque viejo. Un bosque joven es una acumulación de 5 centímetros de hojarasca, que es lo que tienen los bosques de México el día de hoy. Los bosques mexicanos son jóvenes. No esperen en un bosque joven cosas de un hombre viejo. O sea, lo de los viejos tiene su lado, tiene su ritmo, tiene esa pausidad lenta de sucesos que no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Las cosas pasan tan lento que no nos vemos envejecer. Pero para los niños es diferente, las cosas de cada día es diferente, cada día es una novedad, cada día hay cosas importantes. Entonces, las primeras etapas del bosque son muy rápidas y las capas que acumulamos son pequeñas.
Los materiales que se acumulan son pequeños, son ramillas, son arbolitos chiquitos. Cuando llegamos a los bosques viejos ya tenemos materiales como este que están viendo aquí de mi colega Juan José Fajardo. Son árboles de 200 años de edad y no se... Mira, 200 años para crecer y otro tanto para podrirse. Entonces, lo que necesitamos cuidar es ese orden jerárquico, porque ese orden jerárquico determina las categorías de la vida silvestre. Por ejemplo, microorganismos, artrópodos, lombricitas, nemátodos, ya después, más adelante, pues los hongos, bacterias y finalmente las ratitas y los zorros y todo lo que ustedes quieran, va a ocurrir porque está secuenciado en tiempo y las capas de arriba no sirven para gran cosa. Entonces, los bosques de México, jóvenes como están, pues por favor no pidan biodiversidad. Es inútil. Los bosques mexicanos son sencillos, son saludables, están creciendo como locos, están faltos de biomasa y están faltos de diversidad. Entonces, no van a tener esa riqueza de que se habla en los libros de ecología. No, somos pobres en el sentido forestal. Nuestros bosques son jóvenes, son sencillos y por lo tanto son productivos. Agregaría un detalle también de tipo estadístico, aunque lo mencionó también el doctor Caballero. Estamos utilizando solamente la parte comercial. Si el total de bosques es de 144 millones de hectáreas, que son 2/3 de este país, ¿no? La totalidad del área agrícola y las ciudades son 50 millones de hectáreas. O sea, es 25%. El área forestal arbolada son 66 millones, que es 33% de la superficie del país. De ese solamente estamos usando 8 millones. Y no lo usamos diario, lo usamos un décimo al año. Estamos usando menos del 1% de los bosques de este país cada año. ¿Por qué nos piden a la gente que hacemos silvicultura que estemos cuidando la naturaleza, si estamos usando solamente el 1% de lo que hay en el bosque, que es apenas una fracción de lo que hay en el país? Entonces, bueno, como que es mucha expectativa acerca de lo que pasa en los montes. Bueno, ese era el pequeño comercial. Siguiente. Bueno, ya les decía que vivían muchos años. Adelante. Este es también una cosa media tropicalona para que vean un poquito de cambio de paisaje. Nacieron aquí y ahí se van a quedar y las copas se van a ir estorbando mutuamente y en base a quién llegó primero, define la figura que agarra la copa del árbol. Siguiente. Es necesario que mueran los grandes para que los pequeños tengan futuro. ¿Verdad? De nada sirve que estén lloviendo semillas y semillas si no hay espacio para ser ocupado. Primero debemos quitar los grandes antes que los pequeños tengan futuro. Los pequeños cada año nacen, cada año nacen, cada año. Al peor de los años, nace 1 millón de arbolitos por hectárea en un bosque cualquiera. Y de esos, para febrero ya no queda nada. Entonces, si ustedes esperan futuro para los pequeños, necesitan quitar a los grandes. Siguiente. Resumen. El bosque es un mundo de casualidades. Nosotros los forestales no trabajamos ni cultivamos el bosque, cosechamos lo que la naturaleza produce, pero estamos instigando a la naturaleza a que produzca. La metemos a los carriles naturales que las hacen producir y nosotros no somos agricultores y no somos agrónomos. No, si al bosque le falta agua, pues se espera que llueva. ¿Verdad? Si hay insectos y plagas, vamos a ayudarles matando los árboles para que se los coman. Nosotros somos parte de la naturaleza, no somos jardineros. En ese sentido, el bosque resulta ser la acumulación de casualidades y para que el bosque pueda ser lo que con nosotros llamamos un paisaje, pues necesita ser muy grande en tiempo y espacio. En el bosque diario no pasa prácticamente nada y si yo quiero ver un árbol muerto o quiero ver el fenómeno cualquiera, quiero ver a las mariposas monarcas, pues el día de hoy no están. Hoy no vinieron, no a esta hora, no en este lugar. Necesito un espacio grande y necesito sentarme a esperar muchos años. La discusión es muy amplia, hay leyes que dicen cuánto es. Mi definición personal es un poquito más... Como yo soy profesor, yo puedo permitirme ciertas libertades, entonces para mí no existe un bosque si tiene menos de 10,000 hectáreas compactas.
De esas debe haber un 10 a un 30% que no tiene árboles todo el tiempo y otro 10, 20% que por este momento no tenga árboles, pero algún día los va a tener. Y además, ese va a ser el uso que tenga el suelo durante los siguientes, por lo menos, 2000 años. Entonces, cuando nos dicen de impacto ambiental, ¿cuál es el impacto que está causando la silvicultura? Pues yo digo, espérame 2000 años y te digo, ¿verdad? Por favor, no me apresures, yo no tengo prisa, el bosque no tiene prisa, las cosas en el bosque son lentas. Y si tú tienes prisa, pues entonces pon un jardín. Siguiente. La huerta es todo lo contrario. Aquí lo que están viendo es una huerta de nogal, ¿verdad? Este es West Virginia. Son nogales, tienen pastito, están sembrados en espacios iguales, son clones, algunos de ellos están genéticamente mejorados, algunos de ellos están modificados genéticamente para beneficio de las funciones que deben tener. Están metidos en un paisaje donde hay carriles, donde se puede meter maquinaria, donde todos los árboles tienen la misma edad y la misma especie y todos producen el mismo producto, nueces y madera preciosa, por cierto. Y además, el día que quiera lo quito y el día que quiera lo vuelvo a poner. Y si tengo prisa, pues agarro uno grandote y pongo uno grandote, con sus debidas limitaciones, que no es fácil. Entonces, los espacios cultivados son espacios artificiales que el suelo no lleva esas capas que yo mencioné, que no necesita un gran espacio para tener los procesos de producción o paisajísticos o de arquitectura, de paisaje o lo que ustedes quieran. Y sobre todo hay una cuestión, esto cuesta. Poner estas cosas cuesta mucho dinero, pero también el tener el bosque es un valor económico. ¿Por qué nosotros en la Ciudad de México no tenemos la misma proporción de áreas verdes que París? Pues porque cuesta. O sea, alguien tiene que dedicar metros cuadrados para área verde y el mercado está hecho para quienes desean tener su casa, su comercio, su estacionamiento, su escuela. Y la arquitectura es una arquitectura de origen español, que les gustan las tapias y los pisos de piedra. Y bueno, las macetas son las únicas que tienen cosas verdes. Entonces tenemos una herencia cultural en México que rechaza la naturaleza y rechaza el bosque y nos hace a los mexicanos impermeables a la cultura forestal. Somos personas que adoran la civilización. Nos encantan los tamales y las cosas muy complicadas. Las fiestas, ¿no? De cualquier fiesta, desde fiesta de cumpleaños hasta el 12 de diciembre. Y eso nos hace lejanos, no tenemos la experiencia, no tenemos el contacto, no vivimos en el bosque, los dueños del bosque no viven en o debajo de los árboles, o del bosque en sí. No todos los bosques tienen árboles. Entonces, como está muy lejos, no lo entendemos y nos preocupamos de que eso se va a echar a perder, porque cualquier cosa que haga yo, con que esté pestañeando, ya estoy matando árboles y estoy destruyendo bosques. Y cuando se deforesta, lo que viene después debe ser como que el infierno. Y aquí les voy a cerrar mi plática con uno de mis favoritos, que es Aldo Leopold. Les recomiendo mucho sus cuentos, en especial los cuentos estos del Sand County Almanac. Básicamente lo que él decía es, yo llegué a Wisconsin castigado porque era un burócrata que me portaba mal con mi institución, yo la criticaba. Y en Estados Unidos no se permite a los burócratas criticar al gobierno. Y está en su contrato. Para no correrlo, lo mandaron a Wisconsin, que es el infierno de los forestales. Él vivía en la zona del suroeste, ¿no? Lo mandan a Wisconsin, que es zona de maíz, y compra un terrenito, todo erosionado, se inundaba, etcétera, etcétera. Y pues nadie le hace caso, y ahí se pone él a plantar arbolitos y además plantar maíz. Siempre plantó maíz, no tiene problemas con la agricultura. Y lo que él decía es que ese lugar ha pasado varias veces por el infierno, y este es como que el quinto infierno que tiene. Gracias a los indígenas se quitó el bosque original, que era de maderas preciosas y duras, tipo como los tulips, y se vino un bosque de pino, que tenía mucho de cacería, de venado y todo eso, era muy bonito, y eso es lo que vieron los europeos cuando llegaron. Después vino la agricultura, y entonces quitaron los bosques de pino y se empezó a organizar que no hubiera inundaciones, y al llegar el maíz llegaron los gansos del Canadá, y entonces empezaron a haber cacería de gansos del Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Que un infierno conduce a otro infierno, que cuando se destruye conduce a otro infierno,
Y cada vez que pasamos de nivel de un infierno a otro, como si estuviéramos hablando de Solzhenitsyn o de la Divina Comedia, pues cada uno es más bonito. Cada uno tiene más inversión cultural. Cada uno puede sostener más seres humanos. Cada uno puede sostener seres humanos que tienen más estatura, así como los holandeses de hoy, viven más años, hacen más cosas, hacen más líos que los antecesores. Esto se llaman ecosistemas culturales. Estamos sustituyendo ecosistemas naturales por ecosistemas culturales, que valen más porque es donde el ambiente humano prospera. En el bosque el ser humano no prospera, ¿verdad? Si el bosque fuera un lugar habitable, un lugar civilizado, las clases de silvicultura se darían en el bosque, pero no, se dan en auditorios como este. Entonces, bueno, ahí los dejo con la receta y la tarea de leer los cuentitos de Aldo Leopold para que sepan cómo va a ser el infierno que va a seguir después de que hayamos destruido lo natural que hay alrededor de nuestro México querido. Gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor? Felicidades, doctor. Siempre agradables sus palabras y mover a la gente a quitarnos los mitos que hay en torno a los bosques, su aprovechamiento, su uso, su conservación. Parece que administramos leyendas en lugar de hacer silvicultura en este país. Y las instituciones y los organismos que defienden la biodiversidad, pues prolongan esos mitos. Un día vamos a empezar a proteger. A falta de proteger biodiversidad, empezaremos a proteger a las hadas y a los gnomos, que hay más evidencia de la existencia de los gnomos que de muchas bacterias. Y necesitan más la protección. La protección de ellos, ¿no? Y lo hacemos, protegemos usos y costumbres de las comunidades campesinas. Andamos por ahí, protegemos ese tipo de leyendas. Pero ya entrando un poquito más en materia, ¿no cree usted que justo hablar de estas cosas ante públicos especializados y no especializados debería de resultar más general, ¿no? Ahorita volcamos hacia la biodiversidad, pero no hacia lo que hacemos con ella o la condición actual en la que está. Gracias. Bien. Agradezco tus palabras, Carlos, muy centradas, muy a tono. Sí. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho su exposición, porque en alguna forma rompe muchos tabúes. Una de las cosas que siempre me llaman la atención en la historia es, por ejemplo, que se afirme que los mayas, la primera cultura, la cultura más grande de esa zona, de la zona maya, se acabó según esto, según las ideas que hay, las teorías que hay, precisamente a que aparentemente depredaron toda el área maya de bosques, de vida vegetal, y que por eso ya no hubo posibilidad de ser una sociedad sustentable. Me interesaría su punto de vista al respecto. Bueno, primero una anécdota. Cuando se descubrió el código maya, fue un parecido al asunto de la Rosetta, ¿no? Encontraron una estela, bueno, una esculturita ahí en las Truchas, en Veracruz, que tenía traducción. Entonces, realmente la cultura madre era olmeca. Y olmeca y maya es la misma cosa en diferente época. Lo que plantean es una vivencia de cómo van construyendo sus pequeños imperios y se acaba una ciudad, se van a otro lado. Les recomiendo mucho ver la parte esta de San Vicente Cayo, en Belice, donde hay una especie de ciudad no descubierta, y en realidad esa no descubierta es a propósito, ya saben dónde está, pero no van a escarbar porque no hay necesidad.
Ahí está la ciudad, ahí va a seguir enterrada. Y básicamente lo que cuentan en lo que está narrado en las estelas, en los escalones de las escaleras, es la historia de guerras, cómo una guerra conduce a otra y los perdedores tienen que correr a otro lado. Más o menos es como se conoce ahorita la situación. Sin embargo, del otro lado, y también mirando en esa zona, tenemos qué cosa era una casa maya en su periodo clásico, posclásico, y realmente vamos a llamarle de nivel clase media, ¿verdad? Porque allá en los templos no vivían ni siquiera la élite. La élite vivía en sus casas más agradables que las pirámides. Y cada casa pues era todo un conjunto de construcciones de diferente uso, con un patio central y luego un traspatio. Entonces, todo ese terreno estaba diario caminado por la señora, por los niños, por los sirvientes, por el señor, y cada quien iba ahí con sus herramientas, iba quitando, poniendo, haciendo un jardín. Entonces, bueno, yo no hablaría de que haya habido un ecodesastre a nivel catastrófico, que sí lo hubo en otros sentidos, ¿verdad? Pero en el sentido de que ellos habían perfeccionado este concepto del traspatio, bueno, pues sí, pero si cada traspatio tiene 2 hectáreas, bueno, el vecino está a 400 metros de distancia. Entonces, es mucho terreno y por mucho desastre que haga, pues no se nota. Al rato del tiempo eso se va borrando y se va tapando de otras cosas. Entonces, hay una cultura que todavía existe en la zona maya, que se llama Rosa Tumbaquema, y de donde todavía estamos cultivando este jardín, yo le llamo jardín inglés, ¿verdad? El concepto del jardín inglés es que, si no lo conocen, vean la película del Jardín Secreto. Jardín inglés es un jardín que si uno camina dice, bueno, el jardinero la última vez que vino ya tiene más de 100 años. Y para que eso sea cierto, el jardinero trabaja 8 horas diarias, sábados y domingos, 365 días al año. Ese es un jardín maya. O sea, parece bosque, pero es jardín. Entonces, esa es la situación como yo la he entendido con mis estudiantes, con alguna investigación que ha habido. ¿Alguna otra cosa? Colega. Hay algo interesante en lo que acabas de describir. En los últimos años, en lo que mi compadre Caballero pues le llama la época proteccionista, ambientalista, ecologista, ha nacido una nueva ciencia forestal que se llama la mitología forestal. En la presentación que acabas de hacer, desmitificas muchas cosas. La mitología forestal, digo, una ciencia entrecomillada, pues no son más que conceptos que grupos que desconocen lo que es la ecología, una ciencia, empiezan a decir que están pasando cosas y no se preocupan por saber si lo que están diciendo es cierto o no. Me ha gustado tu plática porque estás desmitificando mucha de esa mitología forestal. Sí, gracias. Más o menos era la idea, pero también hay un mensaje hacia las zonas urbanas, la zona donde vive la gente, que deberían tomarse más libertades y decir, bueno, yo quiero quitar los árboles, yo quiero poner árboles, yo quiero pasto, yo quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Por ejemplo, la moda en Europa es que se pone pasto, pero se deja con flor, o sea, no césped. Eso de los céspedes, así como campo de golf, eso le llaman desiertos verdes. Entonces, si yo arquitectónicamente necesito en espacio público una avenida y me estorban los árboles, pues hay que quitarlos. Si me gustan los árboles grandes, pues necesito un patio grande y ponerlo en mi casa. Pero si voy a gobernar espacios públicos, tengo que hacer todo el trabajo de hablar con los vecinos, hablar con el vecindario, hablar con la autoridad, revisar las leyes y poco a poco ir encaminando cosas, tal vez no a mi gusto, pero sí más promediadas con la voluntad general. Pero no es lo mismo hablar del Camellón, hablar de Chapultepec, porque son espacios públicos. Entonces, lo que ocurre en esos espacios está determinado no por el deseo de una persona, es un deseo colectivo, y que nosotros sepamos comportarnos en la calle civilizadamente es más importante que la decisión que se tome. Tener o no tener no es importante, lo importante es que lleguemos a acuerdos colectivos de buena fe, rápido y sin lágrimas, ¿verdad? Y que los espacios colectivos se usen colectivamente, que la gente no los apropie, que no diga, este es mi árbol, este es mi puesto de periódicos,
sea, el espacio colectivo es un espacio que hemos perdido, no solamente en la Ciudad de México, en todo el resto del país, pero no tiene que ver con el paisaje tiene que ser algo más continuo. Yo les recomendaría ver el caso de Guadalajara. O sea, Guadalajara, con todo su desorden, tiene un grupo tecnocrático muy consistente que lleva ya décadas trabajando con el gobierno que sea, del color que sea, para la planeación del trazo urbano de la ciudad dentro de 200 años. Y ya pensaron dónde van a poner los puentes sobre la barranca esta del Río Verde, y qué van a hacer con la primavera, y qué van a hacer con Agua Azul, y qué van a hacer con la criminalidad, y con los barrios estos, barrios lo otro, ¿no? Con los mariachis que ya no quieren tocar, etcétera. Hay un grupo, y la mayoría son arquitectos, pero hay de todo tipo, hay gente, historiadores, hay amas de casa, hay comerciantes, hay de todo, y sobre todo se apoyan mucho en la parte religiosa, que aparte que domina mucho la parte católica, no es la única, pero los grupos religiosos aportan mucho de su saber y de sus opciones a las decisiones de la ciudad. Y entonces, poco a poco, así despacito, con muchos jaloneos, han logrado algo increíble. Un pajarito puede volar por toda la ciudad, de árbol en árbol. Una ardilla puede visitar a su novia en Zapopan y estar viviendo allá en Tecalitlán, ¿no? Entonces, eso es una magia que se logra por los baldíos, por los camellones de la ciudad, por los parques de la ciudad, por los traspatios de las casas, por los pocos ranchos que todavía quedan en esa zona. Entonces, de alguna manera el acomodo geométrico se parece a los colores de los asientos de este auditorio. Y sí se puede que haya esta conectividad de polen, de pajaritos, de semillas, de plantas chiquitas, medianas, grandes, para que haya la posibilidad de que hasta las mariposas monarcas encuentren alguna asclepia para desayunar. Entonces, ahí vemos como una ciudad muy conflictiva, con grupos muy, muy peleados entre sí, ha logrado en los últimos 100 años, con jaloneos y lo que quieran, un trazo urbano coherente, hasta ahorita. Y conste que no quiere decir que yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ese megaperiférico que están pensando y que están haciendo, está de pensarse. Pero bueno, la ciudad tiene mecanismos para funcionar. Yo creo que no estamos hablando de árboles, estamos hablando de civilidad y cómo responder ante los espacios públicos. Y ese es un tema, una discusión muy diferente. Bien, yo les agradezco su paciencia. Cualquier cosa que deseen comentar afuera o después si me quieren escribir, yo estoy en el Colegio de Posgraduados, mis datos son públicos para quien guste conversar, que es uno de mis deportes. Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Vamos a dar un...